Hola, ¿qué tal, compañeros, compañeras? Bueno, pues en este momento vamos a hablar de el paso 3 de los 10 pasos que hemos estado viendo para realizar una investigación, y el paso 3 corresponde a la pregunta. Ya vimos que el paso uno es la observación. El resultado que tenemos respecto de este ejercicio es los rasgos de personalidad y comunicación afectiva en relaciones interpersonales. Respecto del paso 2, que es la definición del problema, nosotros terminamos con esta definición del problema. No lo leo, ya lo trabajamos en el video anterior, pero lo que sí me resulta importante mencionar y recalcar o hacer énfasis es que cuando hablamos de la definición de un problema, la definición de este problema debe de llevar la explicación del fenómeno. Una vez que explicamos el fenómeno, debemos señalar lo que se sabe, precisar lo que no se sabe, justificar el estudio y describir el vacío a explorar. Si ustedes detienen un poco el video y leen este problema que se generó del paso 2, identifiquen las secciones que debe llevar la definición del problema. Insisto, es explicar el fenómeno, señalar lo que se sabe, precisar lo que no se sabe, justificar el estudio y describir el vacío a explorar. Una vez que definimos nuestro problema, entonces nos vamos a la sección de preguntas. Cuando hablamos de la pregunta de investigación, en realidad estamos hablando de la brújula que va a dirigir o que va a guiar todo nuestro proceso de estudio. Pero antes de que hablemos de la pregunta de investigación, entendamos qué es una pregunta. Nosotros hemos hecho muchas preguntas en muchos momentos. Hemos respondido preguntas y eso significa que nos han hecho preguntas. ¿Qué entonces es una pregunta? Bueno, una pregunta es una forma estructurada de dirigir la atención hacia algo que no sabemos. Ejemplo, ¿cómo te llamas? Ejemplo, ¿alguien sabe dónde están mis llaves? ¿O alguien sabe cómo funciona la cafetera? ¿O dónde queda el río Nilo? Bueno, toda pregunta surge de un vacío de información, de algo que necesitamos comprender. Entonces, ahora sí hablemos de la pregunta de investigación. Una pregunta de investigación, a partir de que ya tenemos identificado y descrito el problema, entonces la pregunta de investigación es la formulación explícita del problema que va a guiar todo el proceso de investigación. No es una duda cotidiana, como las preguntas que acabo de poner de ejemplo de dónde están mis llaves, cómo funciona la cafetera, sino una pregunta pensada para ser investigada de forma sistemática. La pregunta La pregunta de investigación se convierte en el punto de partida formal de todo proceso de investigación. Recuerden, surge de una observación, de una inquietud, de una necesidad de comprender un fenómeno. Observamos, identificamos el problema y ya que tenemos el problema, damos nacimiento a nuestra pregunta. La pregunta de investigación guía todo el proceso. A partir de aquí, lo que viene, lo que sigue respecto de nuestra investigación, está sustentado, pues, o está con fundamento en nuestra pregunta. Guía el marco teórico, el método, la técnica, la interpretación, todo. Y bueno, ¿cómo construimos una pregunta o qué tipos de preguntas hay o qué características deben de cumplir nuestra pregunta? Hablemos de las características que debe de tener una pregunta o una buena pregunta de investigación. Cuando nosotros hagamos preguntas de investigación, corroboremos que ésta tenga cuatro principales características. Nuestra pregunta tiene que ser clara, también tiene que ser una pregunta delimitada,
una pregunta viable y una pregunta relevante. ¿A qué nos referimos cuando nuestra pregunta de investigación tiene que ser clara? Bueno, sería una pregunta que se entienda fácilmente o que no contenga ambigüedades. Por ejemplo, ¿cómo afecta el acoso escolar la autoestima? Podríamos hablar que es un ejemplo de una pregunta clara. Un ejemplo que no sería claro es como, ¿qué onda con el acoso escolar? Así como, ¿qué onda de qué? ¿Sale? Busquemos que nuestra pregunta sea clara. También nuestra pregunta tiene que ser delimitada. Que sea delimitada significa que tenga un alcance definido respecto de la población, del tiempo y del lugar. Ejemplo es cómo afecta el acoso escolar en adolescentes de secundaria en Puebla. Tenemos la población, tenemos el tiempo y tenemos el lugar delimitado. Nuestra pregunta, además de ser clara y delimitada, también tiene que ser una pregunta viable. No podríamos investigar cómo afecta el acoso escolar a todos los niños del mundo, ¿no? Es como de, ¿y eso cómo lo vas a investigar? Necesitamos que la investigación que nosotros estemos haciendo sea viable. Entonces, que esta investigación pueda ser investigada con los recursos que nosotros tenemos disponibles, ¿vale? Como, ¿cuál es la relación entre ansiedad y sueño en universitarios? Bueno, es viable, ¿no? Pero aquí falta que la delimitemos porque en universitarios de Puebla, de todo México, de todo el mundo, ¿vale? Pero necesitamos que sea viable, que pueda ser investigada con los recursos que nosotros tenemos. Y por último, recuerden, son 4 características que deben de cumplir nuestra pregunta de investigación: clara, delimitada, viable y por último, relevante. ¿Sale? Y relevante es que contribuya a conocer mejor un fenómeno, y en este caso, como son estudiantes o como estamos hablando de psicología, tiene que ser relevante para la psicología. Hay preguntas que pueden ser relevantes, pero no para nuestra área. ¿Vale? Nuevamente con el ejemplo es, ¿qué relación hay el apego infantil y la ansiedad en adultos jóvenes? Eso es relevante, recuerden, para nuestra ciencia, para la psicología, porque una pregunta también podría ser, ¿cuál es el color favorito de los psicólogos? Y eso posiblemente en este momento no sería relevante o no encuentro una relevancia para la ciencia de la psicología. Pero si estuviéramos estudiando mercadotecnia, muy posiblemente sí sea importante saber el color favorito de los psicólogos para que en función de ello pues se hagan productos, o se den servicios y la ambientación esté orientada a los colores que prefieren, qué sé yo. Tiene que ser relevante, pero recuerden, relevante para el área en la que estamos trabajando, ¿va? Entonces recuerden, cuando formulemos una pregunta de investigación, esta pregunta tiene que tener 4 características. Tiene que ser clara, tiene que ser delimitada, tiene que ser viable y tiene que ser relevante. Hasta ahora, pues, y a manera de resumen, o un primer resumen, pues, o un primer corte, sabemos que nuestra pregunta de investigación es la formulación explícita del problema que va a guiar todo nuestro proceso de investigación. La pregunta expresa claridad respecto de lo que se desea conocer, sobre qué fenómeno, en qué contexto y desde qué nivel de profundidad se abordará el estudio. No se trata de una duda general, como si fuera solo una pregunta, es una pregunta de investigación, y tampoco se trata de una curiosidad espontánea, se trata de una pregunta construida para ser respondida mediante un proceso sistemático, metodológico y fundamentado en la evidencia, el proceso investigativo, ¿vale? Y la pregunta de investigación, también lo que hemos visto es que actúa como el eje central del estudio, ya que a partir de ella se definen las decisiones teóricas, las metodológicas, las técnicas que se van a utilizar a lo largo de la investigación. Además de garantizar que las preguntas de investigación cumplen estas 4 características que hemos visto: relevante, viable, delimitada y clara, también existen
preguntas de investigación. Las preguntas de investigación están ligadas con una de las características del método. Ya lo hemos hablado antes. Recuerden que el método está compuesto por 3 elementos: el enfoque, la profundidad y la temporalidad. Y está ligada el tipo de pregunta específicamente a el nivel de profundidad respecto de nuestro método. Las preguntas pueden ser preguntas exploratorias, descriptivas, relacionales o correlacionales, comparativas o explicativas y causales. Principalmente son los tipos de preguntas que nosotros vamos a trabajar. Pero bueno, ¿qué es una pregunta exploratoria? Cuando nosotros hacemos una investigación con nivel de profundidad exploratorio, bueno, pues es cuando hay algo que nosotros no sabemos, hay algo que no está estudiado y vamos a explorar, vamos a hacer como un viaje, por así decirlo, para ver qué nos encontramos. Una pregunta exploratoria lo que busca es acercarse a un fenómeno poco estudiado, ¿vale? También podemos hacer una pregunta descriptiva. Cuando nosotros ya conocemos el fenómeno, es decir, cuando no conocemos un fenómeno, lo primero que hay que hacer es ir y explorar, ver qué hay. Ya que conocemos ese fenómeno, no a profundidad, ya que lo hemos explorado, bueno, pues nos encontramos con otro tipo de pregunta, que es la pregunta descriptiva. Y aquí lo que busca es, ya conociendo el fenómeno, pues buscamos explorar o describir ese fenómeno o parte de ese fenómeno. Ya que lo conocemos, ya que describimos parte de ese fenómeno, bueno, otro tipo de pregunta es la pregunta relacional o correlacional, y aquí lo que buscamos es analizar si dos o más variables están relacionadas entre sí. Por ejemplo, ¿qué relación existen entre los rasgos de personalidad y los estilos de comunicación afectiva que manifiestan los estudiantes de la Escuela Libre de Psicología en sus relaciones de amistad? Si ustedes analizan esta pregunta, ¿qué relación existe entre los rasgos de personalidad? Y si hablamos de los tipos de preguntas, es una pregunta relacional, ¿sale? Analicen esta pregunta y chequen si esta pregunta cumple con las 4 características que debe de cumplir una pregunta. Es clara, relevante, delimitada y viable, ¿vale? Otro tipo de pregunta que tenemos es la pregunta comparativa, donde buscamos comparar grupos o comparar condiciones. Y finalmente la pregunta que vamos a utilizar, ahora finalmente dentro de las preguntas que estamos tratando ahorita, tenemos la pregunta explicativa o causal, que busca justamente explicar causas o explicar efectos respecto de algo, ¿sale? Como un ejemplo tenemos cómo influyen los rasgos de personalidad en la forma de comunicación afectiva que los estudiantes de la Escuela Libre de Psicología establecen en sus relaciones de amistad. Recuerden entonces que lo más, no lo más relevante, pero algo que deben de tomar en cuenta a la hora de realizar o formular una pregunta es que ésta tenga las 4 características que hemos visto, que sea viable, que sea delimitada, que sea relevante y que sea clara. Con estas 4 características, cuando nosotros formulemos una pregunta, nosotros vamos a formular esta pregunta y nuestra pregunta va a corresponder a alguno de estos tipos. Podemos haber formulado una pregunta exploratoria, descriptiva, relacional, correlacional, comparativa o explicativa y causal. Y en función del tipo de pregunta, no se preocupen tanto por ello, más adelante lo van a ver, verán cómo en función del tipo de pregunta, cuando estemos configurando nuestro método, respecto del nivel de profundidad, la pregunta está muy ligada al nivel de profundidad con el cual vamos a estar trabajando. Pero, ok, ¿por qué es tan importante la pregunta de investigación? Bueno, ya lo hemos mencionado en diferentes momentos, pero volvemos a reiterar, la pregunta de investigación es importante porque sin una buena pregunta no hay una buena investigación. La pregunta es el corazón del proceso, el hilo conductor que, que une a todas las decisiones metodológicas, ¿sale?
Respecto de la importancia de una pregunta de investigación, podemos ver que la pregunta de investigación da dirección. A partir de ella se define qué teoría, qué teoría vamos a revisar, qué método vamos a utilizar, qué datos vamos a recolectar e incluso cómo vamos a analizarlos. ¿Vale? Esto es lo que vamos a trabajar respecto de la pregunta. Recuerden, hay tipos de preguntas y nuestras preguntas deben de tener 4 características principales. ¿Vale? Con esto damos fin a nuestro paso 3 de los 10 pasos de investigación. Estamos en la sección de pregunta, pero también mencionamos cuál es el resultado o el producto que tenemos respecto de este paso. El producto que tenemos en este paso 3 es haber definido a partir de la definición del problema que tenemos en el paso 2, la pregunta que se convertirá en la brújula de todo nuestro proceso de investigación. ¿De qué pregunta hablamos? De esta pregunta. ¿Cómo influyen los rasgos de personalidad en la forma de comunicación afectiva que los estudiantes de la Escuela Libre de Psicología establecen en sus relaciones de amistad? ¿Sale? Como salida, la entrada de este paso 3 fue la definición del problema, que a su vez fue la salida del paso 2. Teniendo la definición del problema, nosotros estamos en condiciones de formular la pregunta tomando en cuenta las características que debe de cumplir una pregunta de investigación y conocemos que hay tipos de preguntas de investigación y entonces en este paso 3 tenemos como salida la pregunta de investigación. ¿Sale? Tenemos como salida esa pregunta, esa formulación explícita del problema que va a guiar todo nuestro proceso investigativo. Recuerden, no es una pregunta que no es una pregunta de investigación, no es una pregunta cotidiana, sino una pregunta pensada para ser investigada de manera sistemática. Y en específico, la pregunta que vamos a dar o la pregunta que se genera a partir de la formulación o la definición del problema es la siguiente. ¿Cómo influyen los rasgos de personalidad en la forma de comunicación afectiva que los estudiantes de la Escuela Libre de Psicología establecen en sus relaciones de amistad? Esta es la pregunta o esta es la salida del paso 3, la pregunta que nos empieza a dar dirección o que nos va a dar dirección a todo lo que sigue respecto de la investigación y con ello terminamos el paso 3. Les pido que a partir de esta pregunta, ¿cómo influyen los rasgos de personalidad en la forma de comunicación afectiva que los estudiantes de la Escuela Libre de Psicología establecen en sus relaciones de amistad, la evalúen respecto de las 4 características que tienen que tener las preguntas de investigación? Evalúen ustedes mismos si esta pregunta es una pregunta clara, si es una pregunta delimitada, viable y si es una pregunta relevante. Con esto terminamos nuestro paso 3 y la salida del paso 3 se convierte en la entrada de nuestro siguiente paso, que es el de revisión de literatura. Paso que veremos junto con el paso del marco teórico, es decir, vamos a ver revisión de literatura y marco teórico en un solo video, pues en el siguiente video, valga la redundancia. ¿Sale? Como salida del paso 3, debemos de tener o debemos generar la pregunta de investigación. Con esto terminamos este paso 3. Les recomiendo ampliamente que ustedes evalúen respecto de esta pregunta si esta pregunta cumple con las 4 características. Y les recomiendo que traten de identificar qué tipo de pregunta es la que estamos generando. ¿Sale? Por ahora, como parte del paso 3, terminamos. Saludos.